Bueno, vamos a ver vamos a ver la información. Si me ayudan, por favor, con vamos a ir con la entrevista de Lorenzo Meyer. Es que aquí hubo una confusión. Vamos a ir primero a ver qué piensan los ciudadanos sobre el hecho de que México tendrá por primera vez en la historia una mujer presidenta. Pero antes vamos con la entrevista con el doctor Lorenzo Meyer. Doctor Lorenzo Meyer, buenas noches, bienvenido a Punto de Referencia. Aquí estamos tan emocionados porque está usted con nosotros que hasta nos confundimos. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Igualmente. Igualmente, doctor. Pues una primera pregunta, todo esto que vemos ahora mismo, se habla de que es un resultado histórico, ya empiezan a surgir más detalles del alcance que tuvieron estas elecciones el día de ayer. El Congreso está prácticamente de nuevo en manos de la coalición Sigamos Haciendo Historia. ¿Qué decir de este resultado, doctor? Bueno, sí, es histórico, aunque fíjese que el término histórico se usa ahora con demasiada frecuencia y algunas cosas no son tan históricas. Pero esto sí, es histórico por varias razones. Dejemos, aunque lo pongamos en primer lugar, el hecho de que la presidencia la asume una mujer. Vaya, en un país adicionalmente considerado machista, no solamente en el país, sino en el mundo, sus canciones, sus películas, etcétera. Bueno, eso aquí se pierde porque los otros vecinos de la América del Norte todavía no dan visos de que puedan aceptar ser dirigidos a ese nivel presidencial por una mujer. Luego está el hecho de cómo se llega a esta condición. México es una república, después del primer imperio, eh, hecha un desastre, políticamente hablando y económicamente hablando. Luego viene el segundo imperio y vuelve la república al final, democrática, porque desde 1812, desde las Cortes de Cádiz, aún antes de que fuéramos independientes, ya éramos ciudadanos y se hablaba de democracia, cosa inédita. Pero en realidad nunca hemos tenido un largo periodo de democracia. En realidad es apenas ahora cuando lo estamos teniendo. Y una democracia en el sentido de que el ciudadano, su voto valga, se cuente y tenga al menos dos posibilidades, una opción de elegir no solamente a una persona, sino a un proyecto. Eso es ya cosa muy novedosa. Lo tuvimos en 2018 y lo volvemos a tener ahora. Apenas estamos aprendiendo las complejidades y las ventajas de la democracia. Somos muy novatos en esto. Eh, pero la parte que realmente es histórica es el hecho de que durante el siglo XX, cuando se ancla el régimen de la revolución, hay un momento en que ese régimen, un solo momento, un solo sexenio, en que ese régimen se va hacia la izquierda. Ya lo sabemos, es el gobierno del presidente Cárdenas entre fines de 1934 y 1940. Muy bien, pero no tuvo la posibilidad de continuar y en un solo sexenio no se crea un nuevo régimen, sobre todo si se hace por las buenas. Entonces se vino abajo lo que era el, el, la práctica del cardenismo. No le dieron oportunidad de continuar. Vino Ávila Camacho, recordemos que el almazanismo, que era la derecha en 1940 cuando se elige o designa en realidad a Ávila Camacho, pues la derecha era muy fuerte y le puso un alto al gobierno del general Cárdenas. Así que después del general Cárdenas queda la idea del cardenismo y sigue hasta ahora.
pero el cardenismo ya no siguió. Ahora tenemos otra oportunidad. Ya se inició este viraje hacia la izquierda, una izquierda moderada, no hay posibilidades de otra realmente, con Andrés Manuel López Obrador, y ahora se abre la posibilidad de seguir el proceso. Recuerdo bien que en alguna mesa de debates, justamente en ese Canal 11, un colega dijo, bueno, ya es necesario, qué barbaridad, que la figura de Andrés Manuel se quite para dejar la independencia de Claudia Sheinbaum. Bueno, es que no se trata de una independencia, se trata de la continuidad. Son estilos diferentes. Sí, el Sí. estilo del liderazgo carismático de Andrés Manuel no va a seguir, pero es otro estilo, el de Claudia, una persona ya bien probada en el arte del gobierno, muy seria, buena administradora, y ahora es una nueva etapa, pero el régimen que se empezó a cambiar con Andrés Manuel tiene la posibilidad de seguir, de echar raíces y de llevarnos a otro México realmente más interesante desde la óptica de los intereses de la mayoría. En ese sentido, sí es histórico lo que vimos ayer, porque nunca se había tenido esa posibilidad. Sin duda, doctor. Justamente pensando en la cuarta transformación como una posibilidad de este cambio de régimen por la vía pacífica, le preguntaría, haciendo un balance, hasta dónde se llegó en esta posibilidad y qué estaríamos, dados los resultados que vimos ayer, en posibilidad de ver profundizarse en este cambio de régimen con una Claudia Sheinbaum. Azul, yo creo que en la primera etapa lo que ocurrió fue entrar en la ciudadela del poder, abrir una brecha, en serio, no a la Fox, en donde realmente no se abrió nada, fue un cambio más de estilo que de sustancia. Con Andrés Manuel sí, sí hubo esa diferencia entre el poder político y el poder económico. Con eso se abre la posibilidad de que México no vuelva o no siga, perdón, no siga teniendo una oligarquía en el centro del poder. Ese es un cambio formidable el que hizo Andrés Manuel y poner primero los pobres en el centro del proyecto. Ahora, hay muchos pobres todavía, la pobreza extrema disminuyó, pero la pobreza no extrema ahí sigue. Entonces, ahora, ya que se hizo ese enorme esfuerzo y fantástico esfuerzo de tener un inicio de un nuevo régimen en donde por el bien de todos, primero los pobres, lo que viene es darle una forma más institucional a esto, más sistemática, más administrar bien Doctor, esto. Y en doctor, eso Claudia es muy buena. Doctor, perdóneme muchísimo de que lo tenga que interrumpir. Nos cae el corte de manera obligatoria. Regresamos con usted en un segundo, nada más que pasemos este corte, si me lo permite. Regresamos a Punto de Referencia con el doctor Lorenzo Meyer y Azul. Azul Alzaga tenía esta pregunta, doctor, así es que Azul, para terminar. Pero es lo mismo. Doctor, estaba a la mitad de esta reflexión que me parece a mí muy importante sobre lo que se sentó como bases de este cambio de régimen y lo que estaba por explicar de lo que ahora sí viene en esta nueva oportunidad después de la elección de Claudia Sheinbaum. Un símil, la fortaleza fue tomada, se abrió una brecha. Ahí la personalidad, la biografía, el esfuerzo de Andrés Manuel es importantísimo. Sin él no creo que hubiera sido tan claro ni tan fácil hacer esa transformación de la oligarquía y del gobierno mexicano como una oligarquía. Los ricos van a seguir siendo ricos y muy ricos, proporcionadamente ricos.
el país injusto. Pero ya no son, ya no es esa simbiosis entre gobierno y riqueza. Bueno, eso lo hizo Andrés Manuel. Claudia ha dicho que ella seguirá con la distinción en este campo. Una cosa es el poder económico y otra el poder político. El poder político va a tener que seguir luchando por su primacía, porque el poder económico tendrá muchísimo dinero y mucha gente a su servicio, pero no tiene la legitimidad. La legitimidad la tiene el poder político, sobre todo con este tipo de elección y de capacidad para mover el apoyo de una parte importante de la población. Según las cifras, tenemos el 60% del apoyo del electorado al gobierno de Claudia Sheinbaum. Correcto. Entonces, con ese capital político, Claudia va a poder usar sus capacidades administrativas, su seriedad, su dureza en ciertos aspectos para, por ejemplo, hacer que la corrupción, que ya no rige en la presidencia ni en el gabinete en términos generales, como era el caso hasta Peña Nieto. Peña Nieto era el líder de la corrupción. Bueno, pero la administración pública sigue teniendo muchos problemas de corrupción. Muchos. Son históricos. Ahí hay una tarea a hacer. El tema de la seguridad. La seguridad es un tema endiabladamente complejo, porque no depende exclusivamente de las capacidades del gobierno, depende de una red de intereses internacionales que el gobierno mexicano no puede controlar. No puede controlar la demanda de las drogas. Claro que el crimen organizado ahora ya se expandió más allá de las drogas y está sufriendo la población mexicana por extorsiones, derecho de piso, etcétera. Pero el origen y la fuerza de ese crimen organizado sigue siendo el tráfico de drogas. El tráfico de drogas implica el tráfico de recursos. Los dólares vienen para acá de regreso y las armas vienen de Estados Unidos para los ejércitos del narco. Entonces, por más esfuerzos que haga México, el tema no es mexicano exclusivamente. Claro. Es el problema de la cercanía con Estados Unidos. Se tiene que ir a fondo en el cambio educativo. El cambio educativo es lento, pero seguro. Una educación de calidad asegura un futuro mucho mejor. Y ahí todavía hay mucho trabajo que hacer. Es también una tarea de la administración que viene, el tema de la salud. Andrés Manuel propuso que México tendría un sistema de salud como el de Dinamarca. Bueno, no tiene los recursos necesarios per cápita para hacer posible ese sueño, esa utopía. Se necesita una reforma fiscal. Claudia Sheinbaum ha sido muy reticente a comprometerse a una reforma fiscal, pero se necesita. Los recursos que usó Andrés Manuel, en buena medida él lo dijo, es haciendo más eficiente la administración y acabando con la corrupción, pero eso tiene límites. La recaudación fiscal de México es de las más bajas del mundo. Ya que le gusta a Andrés Manuel hablar de comparando a México en el mundo. En el mundo. Exactamente. Bueno, pues necesita una reforma fiscal de acuerdo a las mejores prácticas fiscales del mundo, y eso va a topar con unos intereses creados formidables. Si Carlos Slim tiene más de 100,000 millones de dólares en su fortuna, calculada según Forbes, ¿cómo se le hace para realmente decirle, no solamente tienes que pagar lo que no pagabas, que Slim paga ahora como no paga Salinas Pliego? Hay que cobrarle a Salinas Pliego lo que
debe de pagar en los términos de ahora, pero debe de aumentarse la tasa. Y incluso a personas de clase media, como yo, como nosotros. Entonces, ahí tenemos una gran tarea, ya con esas... Sí, ya. Bueno, y el Poder Judicial, porque si no se acompaña... Exactamente, pues una larga lista de pendientes que están todavía por desahogar. Doctor Lorenzo Meyer, le agradecemos estos minutos en punto de referencia y ojalá que sigamos en comunicación porque esta lista tenemos que completarla en su análisis muy puntual. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Alberto. Y sí, cuando ustedes quieran, mi relación con el Canal 11 lleva ya 20 y tantos años, así que es larga la relación. Yo creo que de la televisión es mi canal. Y aquí es su casa. Doctor, qué gusto platicar con usted. Así es, doctor. Buenas noches. Buenas noches.